No, sigamos. Ya, como les iba diciendo, después de tener lo anterior, procedemos a crear un usuario. En el script que les pasé está la creación del usuario, pero eso lo realicé antes de que nos den la clase de la creación de usuarios, pero los privilegios que debe tener el usuario que creemos, el primero que debe tener privilegio de objetos flashback sobre la tabla, o el privilegio del sistema que es flashback anytable, y también debe tener el privilegio de ejecutar un DBMS flashback para poder utilizar la opción de flashback table que veremos más adelante. Eso sí está en el script. Procedemos a crear el usuario. Eso sí estaba en el script, por favor. Sí, está en la parte de abajo, sino que la parte de arriba era que la creación del usuario, pero sin tener en cuenta abajo está explicado eso, Inge. Ya, entonces para los compañeros. Ya procedemos a create user, vamos a poner KP master. Ya creamos nuestro usuario. En el script está con el comando grant al privileges tu nombre usuario. Ese comando es para dar todos los privilegios existentes a ese usuario. Ya el otro era, vamos a darle como es la cuestión de práctica, vamos a darle un espacio ilimitado a la tabla, como por defecto se asigna al table space de users. Le damos el privilegio que les expliqué que era para poder ejecutar las opciones de flashback, como es flashback table. DBMS flashback to copy master. Y por último, si ya tuviéramos tablas creadas y queremos que ese usuario solo tenga la opción de flashback sobre esas tablas, indicaríamos como grant flashback on esquema tabla para el usuario, pero como no tenemos nada creado, le vamos a dar el privilegio de poder hacer flashback a cualquier tabla del sistema, de la base de datos, con grant flashback any table. Ya, ahora sí procedemos. Como les había explicado en la exposición, existen flashbacks de nivel lógico y a nivel físico. Los flashbacks que tenemos a nivel lógico es flashback query, flashback version query, flashback transaction query y flashback table y flashback drop table. Y de nivel físico tenemos flashback database. Inge, ¿me permite un minuto? Claro, sigue nomás. Ya, perdón. Ya como les iba diciendo, existen esos tipos de flashback de nivel físico y lógico. Empezaremos con los de nivel lógico, que es flashback query. La peculiaridad de este tipo de flashback es que permite consultar el contenido de la base de datos en un tiempo anterior. La sintaxis es nombre de la tabla, as of, seguido de la opción si queremos hacer la consulta, como ya dijo el Inge, con SSN o con timestamp, que es el tiempo dentro de Oracle, y seguido de su expresión. La opción de timestamp permite volver a un instante dado del pasado indicando una fecha y una hora. En este caso, la expresión puede ser del tipo timestamp o también datetime, o solo date. Y la opción SSN permite volver a un instante dado del pasado indicando su número SSN. Como ejemplo tenemos aquí que vamos a... la situación inicial. Vamos a crear una tabla que se va a llamar estudiantes, que va a tener
por campos ID, nombre y apellido. Vamos a crear. Create table estudiantes. ID. Number. Primary key. Y nombre de tipo. Jack de 15. Charlie 15. Ay, pero debíamos conectarnos primero como KP Master, perdón. Estudiantes. Ya, nos conectamos como KP Master. Y la contraseña KP Master. Así creamos la tabla. Ya tenemos la tabla creada. Vamos a insertar algunos tuples. Así que vamos a insertar dos. Realizamos un commit. Listo. Y ahí hacemos una consulta para que se puedan ver que están en esos campos. Select from estudiantes. Ya. Ya está, y esperémosles un ratito a los compañeros. Ya, sigamos. Ya, me olvidé de explicar. El SSN o System Change Number va variando cada vez que se realice un commit. Como dijo el Inge, se puede recuperar los datos con el System Change Number, pero para ello debemos saber el dato en qué número de cambio de sistema estaba. Para ello hacemos con la siguiente consulta, que es
select to char this date. Vamos a darle un formato a la fecha, día a día, mes a mes, año a año, 24. Ya le vamos a llamar SysDate. Y necesitamos DBMS. Flashback.get system change number. Le vamos a poner el nombre al campo SSN. From, para que se pueda ver, from dual. Ya, como podemos ver que en este instante cuando están, tomarán en cuenta que están ahorita las dos tuplas que son Kevin y Fernanda, tenemos el System Change Number, esperen, anoto. El System Change Number tenemos que es el 1093-604. Así que eso es bueno. Ya. Luego realizaremos alguna modificación para poder demostrar el flashback query. En este caso vamos a eliminar uno de los tuples. Delete from estudiantes. Where de separados. Y para confirmar, hicimos un commit. Y ahorita para demostrarles que va cambiando el System Change Number, podemos ver que cambió. Sí, como se dan cuenta, varió. Ahora el System Change Number actual es terminado en 48. Ya procedemos a hacer el flashback query. Haz primero el select a la tabla para que vean que se eliminó el dato. Sí, y ya se confirma con el commit donde está el select. Aquí está. Ya como podemos ver en la tabla solo existe una tupla con el ID 1 y nombre Kevin. Ya. Para este caso queremos saber el nombre que tenía antes, digamos, el nombre anterior. Ahí espero me explico. El tuple que había antes. Para ello vamos a hacer como vamos a trabajar con SSN, es select, como les expliqué, nombre de la tabla. Especificamos primero los campos. Queremos todo. From estudiantes. Seguido de as of. Y señalamos si es SSN o timestamp, como este caso es SSN. Y digitamos el número, creo que tenía acá arriba, no se me cambió, este de acá. Ya, como podemos ver, esta es la función de Flashback Query, permite realizar consultas a través del tiempo o con SSN. Como ven, me puede mostrar las tuplas que habían en ese punto de tiempo, digamos. Y ahí para, digamos, era las 55, creo. Ya, vamos a hacer con timestamp. Es la misma sintaxis que la de arriba, sino que solo cambiamos que es con timestamp y tenemos que expresar la fecha. Como les expliqué, puede ser toDate o toTimestamp. Vamos a darle un formato para no tener problemas. Primero la fecha, que contamos 15 del 12 del 2020.
suponiendo que el cambio se realizó a las 17, sería las 16, 2 puntos, digamos 55, porque no me fijo en el tiempo, 00. Le damos el formato que es día a día, mes, año, formato de hora de 24. Sí, sí. Ya como podemos ver, también funciona. Eso quiere decir que la consulta está realizando a la tabla en el tiempo que estoy especificando. Por eso es lo que está en los tuples. Y si hacemos un select normal, podemos ver que solo está el campo Kevin Paredes. Ya, sí, sigamos. Espérales un ratito, por favor, hasta ahí los compañeros. Ya, ¿está ahí, por favor, alguna pregunta a los compañeros? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto no es una recuperación, Inge, o si está recuperando algo. Sí, vale, me imagino que el compañero ya va a indicar cómo recuperar. Ya, esto de aquí del flashback query, como su nombre lo indica, es una consulta, o sea, solo estás haciendo una consulta al estado de la tabla especificando el tiempo o el SSN que se averiguó anteriormente. Sí, bueno, la primera parte, hay dos partes, el compañero que explicó al principio, ¿no? Esta es la primera parte que es el flashback query, esto es solamente para ver qué cambios han hecho, qué se ha hecho, qué puedo recuperar y qué no puedo recuperar. Esto es para ver, por ejemplo, digamos, yo que sé, se me borró un estudiante, entonces yo puedo ver qué estudiante se me borró, ¿para qué? Para después recuperar. ¿Estamos? Ya vamos a hacer la recuperación. Sí, y esto también se podría utilizar, digamos, en un procedimiento de un bloque anónimo para poder, capturando los datos que tienes de aquí, poder insertar nuevamente al estudiante. Ya, seguimos con Flashback Version Query. Permite leer las diferentes versiones de una línea en un cierto intervalo de tiempo. Ya, la sintaxis es especificando el nombre de la tabla, versions, between, especificamos si es con timestamp o SSN, seguido de la expresión, un AND y la otra expresión para comparar, indicando un intervalo. También hay la opción en la parte de expresión poner min value y max value. Min value y max value permite obtener la línea más antigua y la más reciente. Es decir, obtiene la transacción más antigua y la más reciente. Y además, existen varias pseudocolumnas que dan información de diferentes versiones de la línea de comandos, como tenemos version start time, que indica la fecha, hora, inicio de validez y versión de la línea, version start SSN, que indica el número SSN de inicio, el version send time, fecha y hora, el fin de la validación de la, digamos, de la transacción, la hora, minuto, segundo que terminó la transacción, el version XID, que es muy importante, que es el identificador de la transacción en la versión de la línea, y version operation, que indica el tipo de operación, que es I para señalar que es una inserción, U para update y D para delete. Ya como sigo haciendo una versión de línea, se crea con cada commit. Como situación, trabajaremos con la tabla anterior de estudiantes y realizaremos algunas modificaciones a los tuples para mostrar la información de cada versión de la línea generada. Ya, a ver, para que lo entiendan un poquito mejor y entiendan lo que el compañero va a hacer. Este flashback version lo que me permite es ver las diferentes transacciones que se ha hecho sobre una tupla. Por ejemplo,
yo que sé, tengo una tabla sueldos. A Juan le pago 400. Después le actualizan el sueldo a Juan, le han subido el sueldo a 450. Después le han bajado nuevamente a 300. Entonces, todas esas, pongamos, actualizaciones del sueldo, y después le eliminaron incluso a Juan, pongamos así. Todo eso que pasó con Juan, yo puedo saber. Es decir, es como más o menos va aguardándose todas las modificaciones que se hacen sobre una turma. Eso es el flashback version. ¿Estamos? Entonces, sigamos. Ya, como les iba explicando, vamos a realizar algunas modificaciones. Por ejemplo, vamos a insertar otro tuple. Tres. Y vamos a realizar un update. Primero realicemos un commit para ir viendo cómo varían los SSN. Update from student. Escribí mal. Yes, update estudiantes. Ya. Ahí sí generamos nuestra consulta. Select versions start SSN. Versions end SSN. Si estoy bien escrito. No. Aquí es end SSN. Versions XID. Versions operation. Y vamos a ir viendo el ID y el nombre. Ya. Señalamos from el nombre de la tabla, que en este caso es estudiantes. Señalamos que es versions. Between. Vamos a hacer en este caso con SSN. Ya como les expliqué, el min value y el max value van a presentarme la última transacción y la transacción más reciente. Min value and max value. Vale. Y vamos, para poder visualizar bien, vamos a ordenarles por SSN. Thereby versions start SSN. Versión, ahí escribí mal, perdón. Start versión, sí. From estudiantes y el order. Ya. Como podemos ver, está ordenado por los SSN. Como podemos ver en la tabla,
se realizó una inserción que es, esta es la primera inserción. O sea, se confirmaron después cuando realicé commit y es como que se insertó desde la más reciente a la más actual. Digo, desde la más reciente a la más antigua. Se insertó primero, digamos, Kevin, luego Fernanda. De ahí se eliminó Fernanda y podemos saber aquí el ID y el nombre. Sabemos que luego se insertó otra tupla que es con ID3 Lidia. Y por último se actualizó al estudiante con ID1 y se le cambió el nombre a Vladimir. Y como podemos ver aquí se puede ver su SSN. Y aquí se pueden dar cuenta que estos dos tienen el mismo SN, era porque inserté, pero el commit realicé al final, por eso es lo que no cambió el número de SSN. No se olviden que la versión que me indica ahí es de insert, de delete. Inge no se le escucha. No se olviden que en la versión I es de insert, Insert. D de delete y U de de update. Entonces ahí les va diciendo qué van haciendo, ¿no? Ya, digamos. Ya. Ahorita les voy a hablar acerca de otra funcionalidad de Flashback, que es Flashback Transaction Query, que es similar a Flashback Version Query, sino que este es más completo. Ya, primero les explicaré. Flashback Transaction Query permite ver las transacciones que afectan a una tabla a lo largo del tiempo, mostrando información adicional que la obtenida con Flashback Version Query. Se basa en Hondo, que hay un campo que es Hondo SQL, que es la instrucción, el SQL, la instrucción de SQL, para poder deshacer el cambio realizado. Como resultado, la cantidad de tiempo puede retroceder, depende de cuánto tiempo de información se desea deshacer, según el tiempo especificado con Hondo Retention. La sintaxis para este tipo de flashback es select, especificamos los parámetros, from flashback transaction query y un filtro, que es lo que necesitemos. Les voy a explicar los campos que tiene. Aquí podemos ver que en flashback version, tenemos la columna version XD, que es el ID de la transacción. Y es la misma que se va a usar para Flashback Transaction Query. Ya, consta de las siguientes pseudocolumnas Flashback Transaction Query. Como les dije, XID, que es el identificador de la transacción. Start SSN, que es el número SSN de inicio de la transacción. Start Timestamp, que es fecha hora de inicio de la transacción. Commit SSN, que es número SSN cuando se realizó el commit de la transacción. Commit Timestamp, fecha y hora que se realizó el commit en la transacción. Logon User, el usuario que realizó la transacción. Hondo Change Number, que es número de transacción. Operation, que es la operación realizada en la transacción, puede ser insert, update o delete. Table Name, que guarda el nombre de la tabla. Table Owner, que es el propietario de la tabla. Row ID, que es el identificador de columna, que esto nos servirá para el Hondo SQL, porque cuando haces la consulta con Hondo SQL te dice, para deshacer, digamos, update, tantos parámetros, where row ID es igual a tanto. Y Hondo SQL, que es la sentencia SQL para deshacer la transacción. Ya, para el ejemplo tenemos que vamos a trabajar con la tabla anterior de estudiantes, pero antes de ello, debemos tener en cuenta que para poder visualizar el Hondo SQL debemos tener activo el Alter Database Add Supplemental Log Data, que es agregar el log suplemental para la base de datos para que pueda realizar ese procedimiento para poder obtener el Hondo SQL. Para ello tenemos que conectarnos como sysdba, connect as sysdba. Procedemos a apagar la Mac, a bajar la base. Shutdown inmediate.
y van a poderse darse cuenta cuando hagamos la consulta, digamos que en los campos que ya teníamos insertados o modificados, pero no teníamos activados la información del logdat, la información suplemental del log, no van a tener Ondo SQL para poder deshacer esas transacciones. Procedemos a montar la base de datos con Startup Mount. Ya, vamos a poder ver tenemos que insertar el comando para activar el supplemental log data, que es alter database add es con doble P, supplemental log data, y procedemos a abrir la base de datos. Ya, una vez realizado nos conectamos otra vez con el usuario que creamos, que era KP Master. Ya, ahí sí procedemos. Como les iba diciendo, vamos a trabajar con la tabla anterior de estudiantes y vamos a realizar algunas modificaciones para poder ver en la consulta, para poder ver cómo se refleja en la consulta. Ya, a ver. Vamos a hacer un insert. No, mejor un update para que se pueda ver mejor. Un update estudiantes. Vamos a ponerle set apellido igual a, digamos, ya cualquier más, where id y 2, creo que sí. Ay, no, el 2 no existe. Es en, le pongamos en el 3. Ya, realizamos un commit. Y si procedemos, como les expliqué en la sintaxis de la consulta, es select. Especificamos los parámetros. En este caso queremos el XID, el start SSN. Queremos saber la operación que se realizó, su str operation 15 operación su str login user. Pongamos usuario. Ya. Y también necesitamos el Ondo SQL para deshacer la modificación, que es substr SQL. La longitud máxima que puede almacenar Ondo SQL era de 400 caracteres, la longitud máxima, pero como esta vez solo realizamos una modificación pequeña, vamos a poner solo de 100.
Este le vamos a poner como mundo SQL. Especificamos la tabla from flashback transaction query. Si no pusiéramos el where, nos saldrían todas las transacciones que tiene acceso es el usuario que está logueado. Por ejemplo, si lo hubiéramos puesto con el acceso solo a on y una tabla especificada, solo me saldría lo de esas tablas, pero como le puse flashback any table, me saldría el flashback de todas las tablas. Por eso tenemos que especificar en la sentencia where table name es igual a estudiantes, me voy a poner el igual. Estudiantes